Estamos con don Jorge Leiva, se cumplen 150 años de Puerto Curtiembre y hemos querido acercarnos aquí, agradecerle primero la amabilidad que ha tenido para darnos estos minutos, para conocer un poco de esta historia, muy rica por cierto, que tenemos aquí muy cerquita, que es Puerto Curtiembre, lugar donde llegó el vapor Golondrina con los inmigrantes que forjaron todos estos pagos, ¿no? Estas localidades entrerrianas y una rica historia que, se conmemora el 1 de octubre, los 150 años, y queríamos, obviamente, apelar del conocimiento y un poco de la historia de un lugar tan sentido para ustedes, seguramente, como es Puerto Curtiembre, ¿no, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Realmente muy sentido. Pasé los mejores años de mi vida, que fue la niñez y y toda mi parte de mi juventud. Por eso Curtiembre me llega muy de cerca a mí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bien, Jorgito, llegan estos 150 años. ¿Por qué usted que ha tenido la amabilidad de acercarnos también un decreto de la gobernación, por qué se decreta el 1 de octubre, el aniversario de Curtiembre? Mira, como en primer término, una comisión formada por gente de Curtiembre, en el cual, de hecho, el actor principal fue Horacio Blanc, después el amigo Cuco Tardelli, que hace 3 días falleció, y yo y varias gente de Curtiembre. Y de ahí salió un poco la idea que qué íbamos a hacer. Y lo que íbamos a hacer eran varias cosas en bien de la población principalmente. Qué sé yo, principalmente la idea nuestra era formar una biblioteca, ya teníamos más o menos prometido libros, y se formó esa comisión. Después transcurrió el tiempo y esa comisión fue desapareciendo como todo, pero de ahí de esa comisión salió un poco la idea de Blanc de hacer el libro de Curtiembre. Y al mismo tiempo salió la idea de buscar una fecha de fundación de Curtiembre. Pero no hay antecedente, no hay. Es decir, la gente grande, nuestros abuelos, no contaban su historia. Quién sabe si a lo mejor era porque la habían pasado mal o cómo habrá sido el tema, ¿no? Y entonces no sabíamos mucho. Y ahí salimos, me acuerdo que con Blanc salimos a recorrer varias personas, Ajá. incluso gente grande. ¿Y? Y les reporteábamos. Pero no teníamos mucho dato, mucho elemento. Y lo que más juntamos fue de que Curtiembre en formación, lo que se producía mucho era la venta de cuero, que lo compraba Inglaterra. Y ahí hubo un señor progresista que fue todo esto, y de ahí fue que creó una especie de fábrica de cuero, por eso de ahí se denomina Curtiembre. Monzón, me dice. Monzón, que está en el decreto. Que de dónde vino, dónde provino, nunca lo pudimos establecer. Fue difícil la tarea, fue muy difícil. Más o menos se consensuó todo esto, se mandó todo un expediente a Paraná y más o menos se buscó esta fecha. ¿Por qué? Porque en esta fecha más o menos se concentró lo que es la población de Curtiembre, que había más habitantes, porque claro, acá hubo mucha incidencia de italianos, de alemanes,
Cuando la guerra de la Triple Alianza vinieron los paraguayos. Así se formó el Monte del Paraguay, donde hubo un grupo palomar, acá ahí debajo de la barranca de Serna. Y algunos paraguayos quedaron en Curtiembre, todavía existen. Y así se formó el pueblo. Y bueno, llegó Curtiembre a tener en su momento 1.800 habitantes. Y ahora le quedarán 280, 300. Lamentablemente el pueblo se fue olvidando, las autoridades se fueron olvidando, la política se fue olvidando, tal es así que no hay camino, no hay cómo llegar, no hubo un progreso, no hubo una fábrica, no hubo nada que sostuviera la gente en el lugar con trabajo. Así que muchos muchachos se fueron a Buenos Aires a trabajar allá, que todavía están. Y bueno, y así es como está Curtiembre, lamentablemente, en esta situación. El puerto se lo llevaron, un hermoso puerto tenía Curtiembre, que donde se cargaban, me acuerdo que todavía yo vivía al lado de un cuesta abajo de una calle, y me acuerdo todavía de los carros cargados con bolsas de trigo, de maíz, que todo iba a parar al puerto. Y de ahí los estibadores, que era la principal fuente de trabajo, se ocupaban de cargar los barcos. De ahí, bueno, mucha gente se rebuscaba, vivía de eso, Y antes la gente era pobre, pero, ¿cómo te puedo decir? Una pobreza humilde, orgullosa de su pobreza inclusive. Te puedo decir que ellos vivían, comían y convivían realmente no con tristeza, sino al contrario, conforme con la situación en que estaban. Ahora ya no, ahora ya es puro subsidio de la política en sí. Y quien trabaje no encontraba. Yo hice mi rancho allá y no encontraba a nadie quien me ayudara a nada. Buscar a alguien para carpir, no encontraba tampoco. Así que es muy difícil en este momento. Y bueno, y así fue quedando Curtiembre. Y lamentablemente la comisión se fue diluyendo hasta que no quedó nada. Teníamos hasta la personería jurídica de la comisión. Y no quedamos nada, quedamos una sola vez fue que organizamos la fiesta de Curtiembre, que fue la primera fiesta. Y después prácticamente ya no. Yo no participé más, muchos se fueron. Y así quedó, lamentablemente. Jorge, ¿cómo llega al gobernador la firma del gobernador en ese entonces, Busti, en un día como hoy, 29 de septiembre del 2010? Hoy hace 10 años se firmaba el decreto 3615, decretándose fecha fundacional a Curtiembre el 1 de octubre. ¿Cómo llega estos considerandos al gobernador para que lo decretara? Y bueno, se juntan elementos históricos en base a lo que más o menos se había recuperado, y de ahí se lo eleva al superior gobierno de la provincia, solicitándose, porque no había tal, así que, mira, Curtiembre se llama San Martín, y no queríamos porque ya tenemos Villa Libertador San Martín, así que ¿por qué no Curtiembre como estaba? Y no Puerto Curtiembre, porque el puerto ya no está. Entonces, que quedara Curtiembre solo nomás. Y así fue. Quedó Curtiembre. Nada más que nadie se olvida del puerto. Claro. Y al puerto, mediante nota, la comisión hizo una presentación escrita solicitando el regreso del puerto.
que algunos decían que estaban en Reconquista, que bueno, anduvimos averiguando a ver dónde podía estar el puerto de Curtiembre, y lamentablemente no nos dio nadie, nos dio ningún dato de absolutamente nada, y ahí quedó planteado en esa nota que vas a saber dónde andará, y que habrá sido el puerto, tampoco no lo sabemos. Tenía un flotante Curtiembre. Sí, un flotante. Ya te digo, ahí se cargaba todo lo que el cereal, el trigo, el maíz, todo embolsado. Atracaban los barcos, atacaban, hasta el rápido atacaba. Después había una lancha, la Sarita, que esa viajaba de La Paz a Paraná y paraba en Curtiembre para cargar pasajeros. Yo alcancé a hacer un viaje en la Sarita. Que todavía hay lanchas de ese tipo, uno las ve, yo las veo en el Tigre, las veo por televisión, Claro. en el Tigre, que hay lanchas de ese tipo que están navegando en ese lugar. Los maestros sobre todo viajan en ella. Claro, todo eso. Todo eso. Yo ya te digo, ya alcancé a hacer un viaje todavía en esos tiempos en las Aritas, que era el único prácticamente medio de transporte, porque acá llovía y los caminos no se podía llegar, y no había muchos medios tampoco. Claro. Acá, por ejemplo, vino un auto de Metraller, se bajó en Curtiembre. El auto vino hasta con combustible, porque no había otra forma, no había combustible. Y después, bueno, qué sé yo, para abastecerse más o menos, estaba don Germán Gauna, que tenía un carro, él sabía venir a buscar pan acá. Y no había otra forma de poder subsistir. Pero bueno, el pueblo siguió. Yo agradezco a mi gente, ¿por qué no decirlo? De aquellos que han quedado, porque muchos han fallecido, de hecho. Ahí tenés, por ejemplo, corrientes de italiano. Tornelli, mi abuelo. Los Tardelli, Sicilero, Sonsoni, le decíamos Llanino. Varias gente que quedó en el pueblo y lo movilizó al pueblo. Fueron venidos de Italia. Y bueno, ahí está un poco la historia de todo el nacimiento de Curtiembre. La pesca, ¿qué lugar ocupa en la historia de Curtiembre? Bueno, la pesca representaba mucho. Ahora ya no, el río ha bajado notablemente. Pescadores han quedado muy pocos. Un poco son perseguidos por la ley de pesca, y así esos pueblos que tenían su medio de rebusque no lo tienen, y lamentablemente fomentar un trabajo allá es muy difícil, así que bueno, qué sé yo qué va a pasar. Bueno, les tocó atravesar momentos difíciles, imagino, ¿no? Como en todo momento, en parte de la vida, hay tiempos buenos y tiempos duros, ¿no? Sí, prácticamente sí. Vos date cuenta que supuestamente, si vamos al caso mío, que supuestamente joven, yo me tocó viajar 3 años en bicicleta de Curtiembre a Cerrito para poder ir a la escuela de policía. Y a veces que dejaba la bicicleta, la cargaba al hombro y con el agua a mitad canilla, para cruzar los charcos de agua que había. Y bueno, y así, qué sé yo. Eran tiempos muy difíciles. Pero no, ¿cómo te puedo decir? La gente no se quejaba, ¿no? Ellos vivían orgullosos de su lugar. Y siguen orgullosos de su lugar los que han quedado. Eso es lo más importante. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. ¿Y qué era de esos momentos, esos encuentros de amigos, qué sé yo, un fin de semana? Porque le gusta mucho, hay gente que tocaba bien la acordeón. ¿Cómo eran esos encuentros?
Oh, eran bárbaros, se hicieron grandes cursos, se hicieron en Curtiembre. Grandes cursos, vino el trío, hasta el trío Silvia Cortí, muy nombrado. Después había acordeonista, guitarrista, de todo. Ahora no ha quedado nadie, nadie. Lamentablemente es así, ¿qué va a ser? Se nos han ido muriendo, se murió Nero Caballa, Cucuza. Gran acordeonista. ¿Y qué va a hacer? Bueno, Jorge, sin dudas que, bueno, familias completas, que imagino hoy por hoy, bueno, en este aniversario 150 va a recordar con mucho cariño y bueno, y anhelando revivir sin dudas en el recuerdo, ¿por qué no? Porque usted tiene evidentemente unos lindos recuerdos de Curtiembre, la mejor manera de recordarlo, ¿no? A su pueblo natal, a Curtiembre, con los lindos recuerdos, la gente, sus casas, su lugar, su paisaje. Realmente un lugar hermoso, ¿no? Que la naturaleza le brindó y que, bueno, sigue siendo para ustedes el lugar del mundo, imagino. Sí, hasta ahora. Yo viajo cada vez que puedo, viajo. Voy, qué sé yo, paso el día ya y vuelvo. Yo lo que le tengo que agradecer a esta gente que ha quedado allá como, vamos a decir, como palenque. Pues todavía hacen fuerza por el pueblo para que siga subsistiendo, porque si no, lo contrario, el pueblo hubiera desaparecido. Están los Cabañas, los Viades, Francisconi, Cabenagui, bueno, hay... ¿Quién? Vilche. Hay tanta gente que, claro, uno por ahí no se acuerda de todo, ¿viste? Por ahí resulta un poco injusto, pero a toda esa gente hay que agradecerle que todavía vive ahí y le dan vida al pueblo, porque si no, lo contrario, hubiera sido un desierto. Bien, está la capilla, la escuela y hasta se creó una comisaría, ya dejó de ser un destacamento. Sí, muy bien. La capillita, que era la iglesia que teníamos, una hermosa iglesia. Y bueno, se fue rajando y hasta que peligraba caerse, entonces se hizo una capilla nueva, mucho más chiquita, pero bueno, la capilla para nosotros los religiosos es importante tenerla como una reunión de la religión misma. Y bueno, y ahí... ¿Y la escuela sí, estuvo siempre ahí en el mismo lugar? No. Antes la escuela estuvo donde era lo de Carlos Pasuti. Y después estuvo también atrás de la iglesia, donde vivió el finado Pepe Tardelli. Ahí estuvo un tiempo. Y después sí, se hizo la escuela nueva y ahí no se movió más. Yo ya fui a la escuela nueva, de hecho. Si tuviera que dejarle un mensaje a la comunidad, ¿qué le diría? Bueno, que sigan poblando. Que sigan poblando el pueblo porque se necesita la presencia de la gente en el lugar. Y que traten de hacer lo que se pueda, por lo menos, qué sé yo, limpieza en el pueblo. Hay mucha gente que está yendo a Curtiembre y está haciendo su casa, está haciendo una casa de fin de semana. Ahora por el tema de la pandemia le han cortado un poco el tránsito. Pero bueno, dentro de todo, en ese aspecto ha progresado, sí, pero bueno, negocios hay cada vez menos, pero, qué sé yo, se subsiste, nada más. Claro. Y a las autoridades provinciales que no se olviden de los pueblos chiquitos. Exactamente, las autoridades provinciales que, lamentablemente, qué sé yo creo que van 3, 4 veces que han prometido que van a hacer asfalto. A veces hablaron los sobres para la licitación a la Junta de Gobierno. Se podía dar la adjudicación, pero no.
quedó ahí nomás en la apertura de sobre y jamás nunca se hizo nada. Jorge, yo le agradezco mucho este tiempo y bueno, obviamente agradecerle estos minutos para recordar al querido pueblo cutiembre y a toda su gente que, bueno, seguramente va hoy con este momento de pandemia, ya nos dijeron que no iba a haber ningún tipo de celebración, pero sí, cada vecino de Curtiembre y cada quienes nacieron, se criaron, pasaron por Curtiembre lo van a recordar de la mejor manera y asura, ¿no?, de tener el testimonio de la historia un poco viva a través suya de Puerto Curtiembre. Así que le agradezco mucho. No, por favor, agradecido soy yo. Te cuento una anécdota. Sí. Curtiembre también por eso estaba al monte del Paraguay, cuando la guerra entre Paraguay y Argentina, se vinieron muchos paraguayos para acá. Paraguay quedó sin hombre, por eso no creció Paraguay. Y de ahí vino un tal Ramón Franco, alias Camunga. Ese Camunga era un hombre bebedor, qué sé yo, donde él no tenía que tomar, iba a los Tardelli, que eran radicales del pueblo, y gritaba, ¡viva el Partido Radical! Y bueno, y donde estaban los peronistas, que eran los franciscones, ¡viva el peronismo! Y ahí lograba que le dieran una moneda, le dieran un trago de vino, qué sé yo. Y ese hombre se me cayó una vuelta de la vereda del bar de mi viejo y se golpeó en la cabeza. Quedó a la miseria, lo tenemos recostado contra un árbol. Y yo era gurí, habría tenido 7, 8 años. Y le digo, ¿cómo está Camuga? Y estoy mal, dice, pero no te hagas problema, Kikín, porque me hacían Kikí. El negro no muere por la cabeza. No te hagas problema. El negro no muere por la cabeza, muere por la canilla. Y bueno, qué sé yo, lo llevaron, no sé qué le hicieron. La cuestión es que Camunga siguió su vida. Hasta que un día mamá llega al rancho y lleva por encima la treve. La treve, ¿sabés lo que es la treve? Para ponerle olla. Y se lastima la canilla. Y de ahí lo llevan al Hospital Martín, a Paraná. Y no volvió más Camunga. Era cierto que la canilla no mataba al negro. Lamentablemente así. Jorge, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.